Hechos 8:34 en adelante. Si lo encontró, me dice amén. Eso es. Leemos entonces. Dice así la palabra del Señor. Respondiendo, dice el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, dice, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, dice, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó, dice, parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Le damos un aplauso a la palabra del Señor. Tu palabra, Señor. Jesús, dame gracia, a favor, para hablar hoy de tu palabra. Usa mi vida, Señor, para compartir lo que tú has hablado conmigo en intimidad, para que esta palabra sea para todos los que hoy estamos acá, alimento, sustento para nuestras vidas. Señor, es tu palabra la que tiene el poder para transformar nuestro corazón, nuestros pensamientos. Que esa palabra, Señor, hoy sea para nosotros guía, dirección. Necesitamos siempre oír tu voz, Señor, para poder caminar por sendas rectas, por sendas, Señor, de justicia. Necesitamos siempre la guía de tu palabra. Espíritu Santo, úsame, dame gracia y favor. Te necesito a ti. Sin tu gracia, sin tu favor no puedo, Señor. En mis propias fuerzas yo no soy capaz. Te necesito a ti, Espíritu Santo, siempre. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Puse como título a este mensaje: ¿qué impide o qué me impide ver al Señor plenamente y ver sus promesas cumplidas en mi vida en total plenitud? Estos días, reflexionando acerca de lo que hemos vivido como iglesia, lo que hicimos, la marcha que hicimos, imágenes que quedaron grabadas en mi mente de cuando estuvimos en la calle o cuando estábamos acá, o de diversas situaciones que hemos vivido, me llevó a esta pregunta en mi corazón: ¿qué impide? Y desperté con esta pregunta en el corazón. Y es la misma pregunta que le hace el etíope a Felipe: ¿qué impide que yo pueda ser bautizado? Y la respuesta de Felipe, el evangelista o el diácono, es: si crees de todo tu corazón, bien puedes, nada lo impide. ¿Cuál es la diferencia entonces? Comencé a preguntarme, entre aquellos que logran alcanzar las promesas del Señor y otros que solo las escuchan. ¿Por qué algunos experimentan esa plenitud de Dios y otros solo sueñan con aquello? Y no hablo desde una perfección o desde alguien que ha alcanzado todo lo que el Señor le ha prometido. No, hablo desde el corazón de alguien que tiene hambre de Dios y que quiere ver a Dios siempre en medio de su vida. ¿Qué impide alcanzar lo que el Señor me ha prometido? ¿Qué es lo que me está retrasando o demorando de pronto? Esa pregunta ha golpeado mi corazón todos estos días y es como un martillo continuo en mi corazón. ¿Qué hay? ¿Qué falta? ¿Qué necesito? ¿Qué es necesario? ¿Qué es lo que aún no he desarrollado, no he creído para alcanzar todo lo que Dios quiere para mi vida? Y es una pregunta, yo creo, que uno se hace de pronto cuando ve que otros alcanzan promesas de Dios y uno no las puede vivir aún en toda la plenitud de lo que el Señor quiere para nosotros. Y lo que me llama poderosamente la atención de este varón eunuco es que él escucha el evangelio
ve agua y dice: yo quiero ser bautizado. ¿Qué impide que yo pueda ser bautizado? Eso revela algo muy profundo. Este varón que había ido hasta Jerusalén para adorar, así lo dice el relato del libro de los Hechos, tenía hambre de Dios. Fue hasta Jerusalén a encontrarse con el Dios de los judíos, de los hebreos. Volviendo de aquel peregrinaje es que se encuentra con Felipe cuando ya iba de regreso a su nación. Felipe, guiado por el Espíritu Santo, lo impulsa a acercarse a este carro, y el eunuco va leyendo al profeta Isaías 53. Y es en ese momento donde el Espíritu Santo le habla a Felipe, así como a veces nos habla a nosotros, y le dice: acércate, escucha, háblale a este varón. Y ahí se da este relato que acabamos de leer. Y él escucha el Evangelio, escucha acerca de Cristo que vino, padeció, fue crucificado, pero resucitó y volverá por su iglesia. Escucha todo el relato y cree firmemente que eso es verdad y que esa promesa de bendición también es para él y para su vida. Él no ve obstáculo alguno, él no ve su realidad, su condición, su situación. Él escucha y él cree con todo su corazón. Por eso inmediatamente cuando ve agua, dice: ¿qué impide que yo pueda ser bautizado? ¿Qué hay? ¿Qué estorba? Y la respuesta de Felipe es: nada impide. Si tú crees que Jesús verdaderamente es tu Señor y Salvador, bien puedes. Y lo que me demuestra es que el eunuco creyó como cree un niño. Creyó con todo su corazón que eso era una verdad para su vida. Si algo necesita el Señor es de gente que crea en Él profundamente. No solo que tenga un conocimiento de quién es Dios, sino que crea profundamente que Dios puede hacer todo aquello que Él afirma que puede hacer. Porque una cosa es saber que Dios obra, saber que Dios hace milagros, saber que Dios provee, saber que Dios salva, saber que Dios restaura, saber que Dios es príncipe de paz y una serie de atributos. Y otra es creer verdaderamente que yo puedo vivir esa plenitud en mi vida. Y creerlo como lo cree un niño. Eso es lo que manifiesta el etíope. Él cree y lo quiere vivir. Esa es una fe pura, es una fe sin contaminar, es una fe que nació por la obra del Espíritu Santo en el corazón de este varón. Y yo me acordé, puse aquí, cuando era niño, yo tenía un apodo. Mis papás me pusieron un apodo. Ya no existe esta tienda, pero me decían Errols, me decían, que era como una tienda de Blockbuster. Se me cayó el carné ahí. Porque yo veía una película y yo me creía el protagonista de la película después. Y así estaba, varias semanas hasta que veía otra película. Pero yo lo veía, yo era un niño, yo lo veía y yo veía que el protagonista era capaz de vencer y hacía artes marciales y yo creía que podía hacer lo mismo. En mi mente no había ninguna diferencia. Yo lo veía y yo lo creía y lo asumía como algo natural. La fe de este varón demuestra lo mismo. Él oyó, él escuchó, él creyó, él lo vivió. Y lo mismo sucedió con nosotros. Cuando conocimos a Cristo, alguien nos predicó y no dudamos en ese momento. No hubo un cuestionamiento. Nos abrazamos a la cruz y vimos en ella salvación y vida eterna. No dudamos, no cuestionamos, no pusimos condiciones, simplemente nos abrazamos desesperadamente a la cruz de Cristo porque había una necesidad profunda de creer que Dios podía transformar nuestras vidas. Y así fue nuestra conversión. ¿Cómo explicar lo que sucedió? ¿Cómo decir lo que a mí me pasó? Alguien me habló, alguien me predicó, alguien me dijo que Dios podía transformar mi vida, cambiar la historia de mi vida. Yo vine, yo creí y desde ese día nunca más me he separado del Señor. Yo no vi impedimento. Yo vi la cruz y yo creí que la cruz tenía poder para transformar mi vida. ¿Está conmigo? Pero algo pasa en este caminar del creyente. Algo sucede que con el tiempo ya no vamos creyendo con la misma inocencia y con la misma intensidad. Entonces, ¿qué impide?
A veces en este caminar nuestro corazón empieza a dividirse. Nuestra lealtad comienza a ser dividida. No es que dejamos de creer, pero las pruebas, las ocupaciones, los afanes propios de la vida empiezan a levantarse y a hablar más fuerte en nuestro corazón que la verdad de Cristo. Y nos congregamos, asistimos, hacemos los ritos, lo necesario, pero de pronto ya esa fe pura, genuina, ya no es tan fuerte en nuestro corazón. Y sin darnos cuenta, ya nuestra mirada se empieza a desviar de la cruz. Recuerde, la palabra dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un corazón dividido nunca va a poder experimentar la plenitud de Cristo en su vida como Dios quiere que lo vivamos. No deje que otras cosas se levanten más fuerte que la verdad del Señor en su vida. Si algo va a gobernar mi corazón es la verdad de Cristo. Aunque me cueste, aunque me sea difícil, aunque en el día a día vea que a mi mente y a mis ojos hay cosas que son muy difíciles, por sobre aquello se levanta la fe y las promesas de Dios para mi vida. Tener fe no es falta de miedo, no, es parte nuestra. Vamos a vivir situaciones en que va a surgir inseguridad, temor, miedo, angustia, pero por sobre aquello se levanta la voz del Espíritu Santo, recordándonos la verdad de Cristo para nuestras vidas. A veces también podemos tener expectativas equivocadas de lo que Dios va a hacer. A veces no vemos a Dios no porque Él no esté obrando, sino porque estamos esperando que actúe como nosotros esperamos que Él lo haga. Recuerde que el profeta buscó a Dios, dice, en el fuego, en el terremoto, y Dios no estaba en ninguna de esas partes. Dios estaba en el silbido apacible, dice. Elías lo buscó, dice ahí, y quería a Dios con toda su plenitud, con toda su fuerza, de acuerdo al carácter de Elías. Pero Dios no estaba ahí. Dios estaba en el silbido apacible. A veces Dios está obrando, pero lo hace a su modo, a su manera, a su forma. Y como no lo hace a la forma que yo espero, yo creo que Dios no está obrando a mi favor. Yo tengo que dejar que Dios sea Dios en mi vida. Dejar que Él obre de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a mi propia voluntad. Dejar que Dios sea Dios en mi vida no es una tarea tan sencilla, porque uno de pronto quiere que las cosas sucedan ya, que los cambios se den de inmediato. Pero Dios tiene sus tiempos y sus procesos con nuestras vidas. Amén. Quizás hay cansancio espiritual, puse aquí. Hay personas que han dejado de creer porque están agotadas de luchar, agotadas de esperar, agotadas de resistir. El cansancio siempre va a nublar nuestra visión y no veremos al Señor ni lo que Dios está haciendo. Dios está obrando a favor nuestro, pero de pronto estamos tan cansados que no logramos ver lo que el Señor va a hacer. De nuevo vamos al profeta Elías. El Señor habla con él. Está agotado, está cansado y empieza a tener todo un reclamo con el Señor. Solo yo he quedado, dice. Y el Señor, ¿qué hizo? Lo alimentó, lo sustentó, lo hizo dormir, descansar y luego le dijo: levántate y anda, porque largo camino aún te resta. Aún hay sacerdotes, aún hay reyes que levantar en este tiempo. A veces el cansancio emocional, físico, nos lleva a un cansancio espiritual. Si no mantenemos una comunión con Dios, si no mantenemos una intimidad continua con el Señor, nos vamos a agotar y nos vamos a cansar y nos vamos a desgastar intentando sostener las cosas por nuestra propia fuerza. Necesitamos aprender a descansar en el Señor. Jesús es nuestro descanso, Él es nuestro refugio. Y a veces lo único que necesitamos
son tiempos con el Señor. Tiempos donde Él nos alimente, tiempos donde Él nos sustente. Porque si nuestra vida espiritual está mal y está decayendo, todo lo demás alrededor de nosotros va a sufrir los mismos síntomas. Necesitamos estar bien con el Señor y todo lo demás se va a alinear a esa primera verdad. Si usted está bien con Dios y está bien en su vida espiritual, las demás cosas también van a ir siendo transformadas por la obra del Espíritu Santo. Primero en su corazón. Todo lo demás se va a ir alineando a esa primera verdad. A veces no vemos todo lo que el Señor tiene. Puse acá porque nuestro corazón se ha endurecido. La vida, los golpes de la vida pueden hacer dos cosas: o endurecer nuestro corazón o hacerlo más sensible a Dios. No necesariamente un proceso duro y de quebranto hace que una persona se vuelva más sensible a Dios ni a quien está a su lado. A veces el quebranto endurece el corazón, porque la prueba en sí no va a producir una transformación. Es someter mi corazón a lo que Dios está haciendo, lo que va a producir en mí un cambio. A veces el corazón se vuelve duro como roca, como piedra. Ejemplo de aquello, el buen samaritano tuvo compasión de aquel que estaba caído, porque él alguna vez se encontró en la misma realidad. A veces hay gente que pasa procesos y ve a otros que pasan procesos muy similares, y en vez de tener una mirada compasiva, tiene una mirada de juicio sobre su hermano, sobre su hermana. Si vamos a vivir procesos, dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, para que verdaderamente aquello nos haga más sensible a Dios y más sensible a la necesidad de mi hermano, de mi hermana. Yo hace años atrás, lo puse aquí como ejemplo, hablé con un pastor y a mí me impactó, porque era un maestro de la palabra. Y él me dijo, cuando estábamos conversando, y yo le hablé acerca de la Escritura y de principios bíblicos, él me dijo, tú no puedes vivir por esos principios. Porque si tú vives bajo esos principios, todos te van a pasar a llevar. Tú tienes que imponerte, porque eres tú o son ellos. Y yo dije para mí adentro, ¿estoy hablando con un creyente o alguien que no cree en Dios? Maestro de la palabra, conocedor de la Escritura, pero no transformado por ella. El corazón se puede endurecer, aún estando en la casa, aún estando acá. Puedo saber mucho, conocer mucho, pero no ser sensible a Dios ni a la obra del Espíritu Santo. Tengo siempre que tener un corazón dispuesto a oír a Dios, dispuesto a oír a mi hermano, a su necesidad, dispuesto a querer ser formado por el Señor. Siempre un corazón enseñable y no un corazón que se endurece. Quienes alcanzan las promesas de Dios son aquellos que creen como un niño, que tienen un corazón sensible a Dios, que siempre su corazón está buscando estar alineados con la voluntad de Dios. Son aquellos los que alcanzan las promesas del Señor, son aquellos los que disfrutan de la verdad del Evangelio. Los demás muchas veces lo miran de lejos y no viven esta plenitud de lo que el Señor quiere para nosotros. Debemos, dice la Biblia, despojarnos de todo peso, de toda carga, de toda expectativa incorrecta, de toda herida, de toda distracción, para correr la carrera libremente, con gozo delante del Señor. Porque los que son limpios de corazón, ellos verán a Dios. Así lo dice en el Sermón del Monte. ¿Qué es lo determinante? Tener siempre hambre por Dios, tener un corazón sensible a Dios. Son aquellos los que van a alcanzar las promesas del Señor. Porque este hombre vivió lo que vivió porque tenía hambre de Dios.
Dejó su país, viajó días, fue hasta Jerusalén a adorar. Volvía con la misma hambre, venía leyendo la palabra y se expuso a la verdad de Dios. Y acá es lo impactante para mí, porque Dios tomó a Felipe, lo sacó de un avivamiento en Samaria. Miles creían, eran bautizados, lo toma, lo saca el Espíritu Santo y lo lleva a predicarle a un solo hombre. ¿Por qué? Porque cuando hay un corazón hambriento, Dios mueve los cielos a favor de ese hombre, de esa mujer. Cuando yo tengo hambre de Él, cuando yo quiero buscarlo a Él, cuando yo quiero que mi vida verdaderamente refleje a Dios, Dios va a mover todo a mi favor, porque Él quiere tener una relación profunda conmigo. Él no quiere algo superficial, Él quiere relacionarse profundamente conmigo. Por eso Dios toma a Felipe, lo saca de esto y lo lleva hasta el desierto para predicarle a un solo hombre, porque ese hombre movió el corazón de Dios, porque tenía hambre de Dios. El eunuco le dice: creo con todo mi corazón que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios. Fue una frase no religiosa, no aprendida, sino que profundamente lo creía. Y la Escritura lo registra así. ¿Por qué lo registra de este modo? Porque para los judíos el corazón refleja el centro de las decisiones, donde está confluyendo la mente, la voluntad, los deseos, los sueños. Todo para ellos estaba envuelto ahí, en el corazón. Simbólicamente, cuando hablaban del corazón, hablaban del centro donde todo confluye, y ahí se toman las decisiones del ser humano. Por eso la palabra dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, que debemos de cuidar nuestro corazón sobre toda cosa guardada. Dice: guarda tu corazón, porque de ahí emana la vida, ahí está todo. Por eso la palabra dice que el eunuco creyó con todo su corazón, con todo lo que él era, que verdaderamente podía vivir lo que Felipe le estaba predicando. Ahora la pregunta es para todos los que estamos acá, me incluyo en ella: ¿qué me impide a mí ver a Dios plenamente realizando su obra en mi vida? Porque Cristo sigue siendo el mismo. Él tiene el mismo poder y autoridad. El Espíritu Santo sigue haciendo su obra hasta el día de hoy en medio nuestro. ¿Qué impide que yo vea la plenitud de lo que Dios tiene para mí? ¿Qué está estorbando lo que el Señor quiere hacer conmigo? ¿Qué es lo que impide que su obra se vea reflejada plenamente en mí? No se me quede tan en silencio. ¿Qué impide aquello? Porque yo quiero ver a Dios en mi vida. Y yo quiero ver todas sus promesas cumplidas en mí. Todo lo que Él ha dicho yo lo quiero ver. Y quiero ser testigo de todo lo que Él va a hacer. Y no quiero que nada estorbe, ni que otra voz interna se levante dentro mío que venga a querer arrebatarme lo que el Señor me ha dado, me ha entregado. Porque esa es la escena. Yo soy visual y me imagino a ese varón volviendo con hambre espiritual, leyendo al profeta Isaías en el carro, con incertidumbres, con preguntas dentro, pero con hambre de Dios. Y el Señor movió a Felipe que se uniera a ese momento y lo escucha leyendo al profeta Isaías. Y el eunuco se identifica: como oveja al matadero fue llevado, mi afrenta ¿quién la vengará? Porque fue quitada, dice, mi descendencia de la tierra. Él piensa que el profeta está escribiendo su propia historia, que el profeta es igual que él, que también fue castrado siendo un niño. Por eso se identifica con lo que lee. Y es en ese momento donde entra Felipe y comienza a decirle: no está hablando de sí mismo, está hablando de Cristo, que vino, que padeció, y comienza a predicarle. Esa es la escena. Y la respuesta es: bueno, yo creo con todo mi corazón. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Descienden
y es bautizado en agua. Ahora la pregunta es, si yo tengo hambre de Dios y quiero verdaderamente ver al Señor plenamente en mi vida, ¿qué me está estorbando? Disfrutar toda esa plenitud que Dios tiene preparada para mí. Porque Dios es el mismo. Su poder no ha cambiado. Él sigue sanando, bautizando, salvando, abriendo puertas que para nosotros son imposibles, transformando vidas, cambiando destinos. Él es el mismo, no ha cambiado. Y el mismo Espíritu Santo que le habló a Felipe es el mismo Espíritu Santo que nos habla hoy. Y la misma fe que había en el eunuco, esa misma fe debe de estar en el corazón de cada uno de nosotros. Es el mismo, no ha cambiado, es la misma realidad. Dios es el mismo. Que nada impida que podamos ver a Dios plenamente. Que nada estorbe. Y si hay algo ahí que está estorbando, rendirlo a Cristo. Sácalo de mi corazón, Señor. Saca este sentimiento, saca esta amargura, saca este dolor. Saca esta falta de perdón. Sácalo, Señor. Saca esta envidia que está creciendo dentro mío. Saca esta amargura que me está dominando, Señor, porque cada respuesta que doy va llena de amargura y mi hogar se ha transformado en un lugar de disputa, de contienda. Señor, quizás me he afanado, me he preocupado de otras cosas, te dejé a ti. Ya no me congrego, no oro, no te busco, voy de vez en cuando. ¿Qué está ahí estorbando? ¿Se puede poner de pie, por favor? Si algo tiene que caracterizar a un creyente es hambre por Dios. Hambre por el Señor, deseo por estar con Él, por su obra en mi vida. ¿Puede levantar ahí sus manos conmigo? Levante ahí sus manos conmigo. Amado Espíritu Santo, tú estás aquí en medio nuestro. He predicado tu palabra, he hablado lo que tú has hablado primeramente a mi vida, a mi corazón. Señor, examina mi corazón. Ve todo lo que hay dentro de él. Si hay algo, Señor, que está obstaculizando, impidiendo tu obra en mí, sácalo, Señor. Habla mi vida, habla conmigo, dime, tal situación no me agrada, no me gusta, no lo necesitas. Cree en mí, confía en mí. Señor, quita todo aquello que me distrae, que me saca del propósito tuyo. Yo quiero disfrutarte en plenitud. Quiero vivir plenamente el Evangelio. Todas las promesas que están ahí son para mi vida. Todas tus promesas, como dice la palabra, son en ti, sí y amén. Y yo lo quiero vivir plenamente. Yo no quiero vivir un evangelio de religiosidad, un evangelio aprendido, un evangelio que verdaderamente no creo plenamente. No, yo quiero vivir contigo siempre, Señor. En cada paso, en cada caminar, quiero verte a ti en mi vida. Y para eso, Señor, entiendo que hay áreas que tengo que rendir quizás plenamente, que no las he entregado, que hasta el día de hoy estoy ahí sosteniendo situaciones que no te agradan, tomando decisiones que me alejan de ti, que me apartan de ti. Señor, si algo quiero yo es estar contigo. Tengo hambre de ti, Señor, tengo deseos de estar contigo. Y no quiero que nada estorbe mi relación contigo, sino que yo te quiero disfrutar en plenitud, Jesús. Yo te amo, Señor, amo tu obra sobre mi vida, amo lo que tú has hecho y quiero disfrutarte a ti, Señor. Todo lo demás, sácalo, Señor, quítalo de mi vida. Yo quiero estar contigo, caminar contigo, andar contigo, soñar contigo, Señor. Eso es el deseo de mi corazón, Señor. No me mueve otra cosa sino es estar contigo, Jesús. Porque yo tengo hambre de ti, Señor, hambre de tu presencia, hambre de conocerte a ti. Y sé, Señor, que si eso verdaderamente está en el corazón de tu iglesia,
en el corazón de cada creyente, tú vas a mover todo a nuestro favor. Tú obrarás a nuestro favor, Señor. Cuando encuentras un corazón que te busca, que te anhela, que te desea, que quiere estar contigo, Señor, todo tú lo mueves a favor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor.